Esta es la nueva Rogue Rider 940S y es un modelo histórico que hace entrar a la marca en una dimensión totalmente desconocida hasta ahora. Con la Rogue Rider Race 940S, Decathlon rompe una larga lista de barreras y consigue muchos nuevos hitos. Aquí algunos de ellos. Llega en dos versiones de montaje y su versión de edición limitada es la mountain bike con el precio más elevado de la historia de Decathlon, pero a la vez es la doble de carbono equipada con SRAM XXSL más económica del mercado. Es la primera bicicleta de Rogue Rider que consigue ganar una Copa del Mundo de XCO. Es el cuadro de doble suspensión más ligero que han creado jamás y también la doble suspensión más ligera que han tenido nunca. Os traemos los pesos reales en este vídeo, pero sobre todo es la bicicleta con la que debutan en la categoría de las mountain bike de máximo rendimiento. Y tras probarla en nuestra toma de contacto, sus sensaciones en marcha van a sorprender a más de uno. Antes de entrar al detalle en la Rogue Rider Race 940S, vale la pena poner un poco de contexto al porqué de esta apuesta de la marca francesa. El objetivo de Decathlon es ir más allá de ser esa marca que ofrece bicis para usuarios debutantes y que acceden al deporte por primera vez. Quieren poder ofrecer una bicicleta de mayor calidad para esos usuarios que compraron su primera mountain bike en Decathlon y así poder acompañarlos en su desarrollo deportivo. Es decir, que después de comprar su primera bicicleta de mountain bike en Decathlon, cuando piensen en una segunda bicicleta de mayor calidad, puedan encontrarla también en Decathlon. Como parte de esa idea de crear un producto de gama alta, nace la idea de crear un equipo de competición de máximo nivel que ayude en el desarrollo y test del producto. Y con un objetivo muy ambicioso, llegar a ganar unos Juegos Olímpicos. Y os podemos avanzar que, aunque lo parecía en un principio, el proyecto del equipo internacional Decathlon Ford Racing Team, que es como pasa a llamarse en esta temporada, va más allá de París 2024 y ya tienen un plan para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Si echamos un vistazo rápido al cuadro de la Rogue Rider Race 940S, tenemos una configuración visual similar a otras bicis de cross country. Un sistema de suspensión monopivote con el amortiguador en posición horizontal bajo el tubo superior. Y este diseño, que es tan popular, tiene una razón de ser. Es el resultado de buscar el diseño más optimizado posible con las variables que quieren tener, como dos portabidones, una determinada geometría, una buena rigidez y un buen peso. Cuando pones eso en la coctelera, el resultado es un camino sin apenas alternativas. De ahí que las líneas generales de muchas bicis de cross country sean similares, aunque haya importantes matices entre ellas. De entrada, el cuadro de la Rogue Rider Race 940S está completamente realizado en carbono, salvo el extensor del amortiguador y la bieleta. En la parte delantera tenemos muchos de los puntos destacados de esta bicicleta. De entrada, apuesta por un tubo de dirección muy corto, como veréis cuando repasemos la geometría. Es una herencia de las demandas del equipo de competición que han llevado a la producción en serie. El cableado es interno convencional, con los cables entrando por el lateral del cuadro y con entradas individuales para cada cable. 3 entradas en el lado izquierdo y 2 entradas en el lado derecho. Si os fijáis, en la parte alta de la dirección está suficientemente sobredimensionada para poder agregar cableado interno por la dirección, pero es algo que finalmente desestimaron para la producción en serie. Como nos explicaron en nuestra conversación con Luis Moro, Product Manager de Mountain Bike, y Josep de Portere, ingeniero involucrado en su desarrollo, les ha parecido más lógico hacerlo de forma convencional, al no haber encontrado ninguna solución que les convenzca completamente en cuanto a estanqueidad, fiabilidad, facilidad de mantenimiento, aumento de la altura de la posición del manillar, etc. El cableado no tiene guías internas en el cuadro para ahorrar peso y se instala con fundas de espuma en su interior para evitar que haga ruidos con los baches. De cara al futuro, en el que ya están trabajando, la apuesta de Rogue Rider es esperar al fin de los cables para siempre, especialmente en la gama alta, con la invasión de la electrónica, lo que facilitaría el cableado interno de los frenos, el único elemento que quedaría con cable. Ahora mismo el cuadro está preparado para usar cambios con cable, pero la idea es, si el mercado sigue la evolución prevista, que más adelante llegue a existir una versión del cuadro ya solo compatible con cambios electrónicos sin cable. Una forma de eliminar entradas de cables y hacer el diseño aún más limpio, además de rebajar algunos gramos a la báscula.
No cuenta con ningún sistema de bloqueo de la dirección, así que pensando en no dañar el cuadro con el manillar, de serie incluirá un potente protector en el propio tubo superior. Si os fijáis, el tubo diagonal hace una forma plana por su parte baja a la salida del tubo de dirección. Esa forma no está hecha al azar y se ha diseñado así para poder ser compatible con las suspensiones electrónicas de RockShox. Toda una declaración de intenciones de lo que puede suceder en el futuro con su equipamiento. El tubo diagonal hace la habitual curva en su tramo final para ganar espacio para el segundo portaabidón. Todas las tallas de la Rogue Rider Race 940S admiten 2 portabidones. El tubo de sillín tiene una forma particular con una curva que parece dividirlo en 2 tramos. Es uno de los rasgos visuales más llamativos. Ahí se fija la violeta del sistema, que es probablemente el elemento más trabajado de todo el cuadro. Está extremadamente optimizada y ha sido desarrollada con sistemas de inteligencia artificial en busca de las formas más óptimas en cuanto a ligereza y rigidez. Basta echarle un vistazo para comprobar que han buscado ahorrar cada gramo posible. En cuanto al hardware usado, emplea aluminio y titanio en algunos puntos, e incluso las formas de los tornillos que fijan los puntos de giro se han optimizado para ir raspando gramos. Todos los puntos de giro usan rodamientos. En el punto de giro principal se emplea un eje pasante que permite ganar rigidez en esta zona clave y minimizar el peso. Es un sistema al que van a añadir un guiacadenas muy minimalista. Os mostramos su versión prototipo en estas imágenes. Es extremadamente ligero gracias a la forma en que se acopla al eje del punto de giro directamente. La ligereza no ha sido el único objetivo del cuadro de la Rogue Rider Race 940S. Estando destinado a rendir al máximo en la Copa del Mundo, la rigidez era un punto vital y es algo que queda demostrado en los tirantes. Han decidido unirlos con un puente entre ambos que los conecta lo más próximo posible a la rueda trasera. Es la forma de dotar a esta parte trasera de un plus de rigidez. Sin ese puente, la palanca que hacen los tirantes al recibir fuerzas de la rueda se multiplica y es más fácil que aparezcan flexiones no deseadas. Los tirantes están diseñados para que la parte flexible, necesaria para crear ese punto de giro imaginario que acompaña el funcionamiento de la suspensión, sea su tramo final, el más próximo a las punteras, mientras que el resto de los tirantes está concebido para ser totalmente rígido. Llegamos a las vainas y tenemos uno de los rasgos identitarios más fuertes de esta bici y de Rogue Rider. Sus vainas marcadamente asimétricas ya son marca de la casa y además tiene un motivo de ser. El cuadro ha sido diseñado para poder usar un plato de 38 dientes con línea de cadena de 52 milímetros. Esa línea de cadena han comprobado que es algo más eficiente. Ya sabéis, los marginal gains que tan de moda están. Pero no hay problema en usar línea de cadena de 55 milímetros. Así que esa asimetría es una respuesta a una serie de necesidades. En cuanto al soporte de la pinza trasera es post-mount. No han escogido flat mount para tener más variedad de frenos disponibles, puesto que flat mount limita algo la elección. Pero ya están trabajando en una posible nueva versión de cada futuro con flat mount. Y atención, prueban todas estas opciones en el túnel de viento para poder valorar también su impacto en la aerodinámica. Ya veis la cantidad de recursos que tienen a su disposición. Una pieza importante y que cuenta una historia tras ella es el protector del punto de giro principal. Está muy bien moldeado a las formas tan especiales que tiene esta zona del cuadro y ha sido creada mediante impresión 3D. Decathlon tiene el propósito de crear el máximo posible de recambios y piezas en impresión 3D. Esto permite fabricarlos sobre pedido, sin necesidad de crear moldes que se tengan que amortizar con grandes tiradas de producción. También permite ofrecer soporte a sus productos durante más tiempo, de forma más sostenible y más rápida. Si necesitas cambiar ese protector, lo podrás encontrar en su web suelto y lo podrás comprar. Se fabricará bajo pedido rápidamente. Por ahora han empezado con piezas pequeñas, pero piensan aplicar este sistema de fabricación a piezas más grandes de cara al futuro. Para completar los datos del cuadro, solo os falta saber que el pedaller es press fit de 92 milímetros y la tija de sillín es de 31,6 milímetros de diámetro. Obviamente el cuadro está listo para punteras RAM UDH. No busquéis lugares para integrar herramientas o compartimientos para llevar material en el cuadro. Aunque creen que es algo importante de cara a los usuarios finales, han orientado el diseño de la Rogue Rider Race 940S completamente al cross-country y crear ese tipo de sistema supone un incremento de peso y complicaciones en el diseño.
pero buscarán elementos externos para integrar herramientas, ya sea en portavidones o con sistemas externos desmontables que no estén directamente en la bicicleta. Y por fin llegamos al dato que muchos estáis esperando. El peso del cuadro en talla M es de 1.670 gramos sin amortiguador y de poco más de 1.900 gramos con amortiguador. Sí, es un cuadro de menos de 2 kilos con amortiguador incluido, y ya veréis que el peso de la bicicleta completa tampoco defrauda. Respecto a la suspensión trasera, es de 120 milímetros y está pensada para usar un SAC entre el 20 y el 25%. Su cinemática no tiene nada que ver con la de la Rogue Rider 900S que probamos recientemente. En este caso, está preparada para ser mucho más estable con el pedaleo y para tener un tramo final de recorrido que se endurece en busca de suavizar los topes de la suspensión. Monta amortiguadores de medida de 190 x 45 y siempre con 3 posiciones de funcionamiento. Para que os hagáis una idea de las diferencias de funcionamiento entre la Rogue Rider Race 940S y la 900S, solo tenéis que echar un vistazo a sus gráficas de leverage ratio o anti-squat. En la geometría de la Rogue Rider Race 940S no podían ni fallar ni tomar decisiones arriesgadas. Hoy en día las geometrías están totalmente consolidadas en el cross country en unos parámetros bastante acotados, y la Rogue Rider Race 940S está dentro de ellos. Quizás el ángulo de dirección es más relajado de lo que podríamos esperar, con 66,5 grados. Llama la atención lo corto que es el tubo de dirección, de solo 85 milímetros en la talla S. El ángulo de sillín es bastante vertical, pero sin ser extremo como en algunos modelos que han salido recientemente, y el reach está dentro de lo esperado. Todas las tallas tienen la misma longitud de vainas de 435 milímetros. Está disponible en 4 tallas, de la S a la XL, y estos son sus números completos. La Rogue Rider Race 940S llega al mercado en 2 versiones. La 940S que podríamos considerar de serie y la 940S LTD, que es una de las ediciones limitadas con montaje estelar que hemos visto en el pasado también en otros modelos. Antes de hablar de montaje, vale la pena que os expliquemos cómo crean bicicletas en Rogue Rider, puesto que es una forma de trabajar muy diferente al resto de marcas de bicicletas. Su objetivo no es hacer una gran gama o tener un precio final definido, sino dar la mejor respuesta posible a una necesidad de uso que se plantea. En este caso es lograr una bici de alto rendimiento para competición. El precio es el resultado de su desarrollo y elección de componentes, pero no el objetivo final con el que nace el proyecto de una bici. Por eso no encontrarás una gran variedad de montajes y modelos en sus gamas, simplemente porque buscan ofrecer una bicicleta que sea lo mejor posible a un tipo de uso y no un modelo para cada franja de precio. Pero, obviamente, el precio es uno de los puntos fuertes de Decathlon. Pues bien, el precio suele ser tan bueno, en gran parte, gracias al poder de negociación y volumen de compras que puede alcanzar Decathlon con los proveedores, y a tener su propia red de distribución desde la fabricación a la tienda. Así van llevando dinero de cada proceso en la fabricación de la bicicleta para conseguir una relación precio-calidad espectacular. Ya entrados en el montaje de la Rogue Rider 940S LTD, es el mejor montaje de la historia de Rogue Rider. También es la bicicleta de mountain bike con el precio más alto que han creado nunca, y también es la bicicleta de doble suspensión de carbono con grupo SRAM XXSL más barata que hay en el mercado. El montaje es simplemente sensacional. Tenemos la horquilla RockShox Seat Ultimate de 120 y barras de 35, y el amortiguador RockShox Seat Lux Ultimate detrás, ambos en versión de 3 posiciones de funcionamiento. También tenemos la tija telescópica RockShox Reverb AXS sin cables, aunque con un peso elevado para lo que es este montaje. Las ruedas son las Mavic Crossmax XLR con llanta de 30 mm de ancho interno y han montado neumáticos Hutchinson Kraken delante y Skeleton detrás, ambos en 2.3 de ancho, y el trasero en versión reforzada Hardskin. Los frenos son los TRP Slate X2, una marca con la que colaboran muy estrechamente. Potencia y manillar son lo mejor de FSA. El montaje es impresionante y sin ninguna laguna, y el peso verificado por nosotros es de 10,9 kilos sin pedales y con la tija XS. Un peso excepcional que además ratifica que los pesos que da Decathlon en su web siempre son correctos y reales. El precio de la Rogue Rider Race 940S LTD es de 6.499 euros. Habrá una tirada con unidades limitadas que se podrá reservar el próximo lunes 19 de febrero a las 11. Y después tenemos la Rogue Rider 940S que,
Usando exactamente el mismo cuadro, se pasa al grupo SRAM GX a XS. En las suspensiones tenemos horquilla Seat Base y amortiguador Seat Lux Select Plus. Eso sí, usando el mando Twist Lock Ultimate, como en la LTD. Potencia y manillar son Rock Rider de aluminio y las ruedas son las Rhinos de carbono que conocemos de otros modelos de Rock Rider que hemos probado. El precio es de 4.499 euros. E importante, el tema de los colores. Está disponible únicamente en esta combinación de color rojo y negro. No es un color neutral, y si no os gusta puede ser un factor limitante en la decisión de compra. Os preguntaréis, ¿por qué no hay una versión en color verde como el equipo? Pues tenían en mente lanzar una versión réplica del equipo con el color verde característico, pero la versión prototipo de las suspensiones Manitou aún no está disponible, así que no ha podido llegar, pero es un proyecto firme de cara al futuro. Ambas bicis están ya disponibles para reserva y se pueden comprar online con entrega en tienda o en tu propia casa. Hemos podido rodar con la nueva Rock Rider Race 940S y, a falta de un test en profundidad, os podemos dar unas líneas maestras de sus sensaciones. De entrada os diremos que no se parece en nada a ninguna bicicleta creada antes por Rock Rider. La primera sensación que transmite es la de eficacia de la suspensión trasera. Los sistemas monopivotes se van optimizando cada vez más y la Rock Rider Race 940S pedalea muy bien con la suspensión abierta, tanto que la posición intermedia no es imprescindible para rendir como en otras bicis monopivote. La bicicleta se mantiene estable y trabajando en la posición alta de recorrido más a menudo. Pedaleando no da la sensación de ser una bici de 120 de recorrido y su estabilidad recuerda a los modelos de menor recorrido. En definitiva, el habitual feeling racing de las dobles de alto rendimiento. Bajando, la suspensión trasera es bastante lineal, con un tramo final que se endurece sensiblemente. En saltos, drops y rock gardens, los 120 mm sí salen a relucir con ese extra de capacidad de absorción. La sensibilidad inicial no es su punto más destacado, pero en general su funcionamiento es ideal para los que buscan una doble rápida. La posición es racing, la parte delantera es baja y con potencia negativa adoptamos una de las posiciones más racing que hemos tenido en una bici de serie. La rigidez es sobresaliente y combinada con la estabilidad de la suspensión nos da esa sensación de bici de carreras que nunca antes había tenido una Rock Rider. Es una nueva dimensión para la marca en cuanto a sensaciones que transmite. Sumadle que su peso es muy bueno y tenéis todo lo que se suele buscar en una bici enfocada a cross country y bike marathon. Pues aquí la tenéis. Rock Rider Race 940S es un hito histórico para Decathlon. Es la demostración de que pueden crear bicicletas al más alto nivel. Y es su entrada en la gama alta, manteniendo parte de los pilares de su filosofía. Supone un punto de inflexión en su gama y acompaña a la mejora de imagen como marca de alto rendimiento a la que tanto está contribuyendo su equipo de competición. Aunque estamos pendientes de poder hacerle más kilómetros, os podemos asegurar que es una bicicleta lista para competir de tú a tú con cualquier otra doble tope de gama del mercado.